quiero el día de hoy, antes de leer el capítulo completo, decirte cuál es el título de este mensaje el día de hoy, porque es importante que de manera anticipada cada uno de nosotros sepamos de lo que habla este salmo. El salmo número 2, o mejor dicho, el título para el mensaje el día de hoy que le he dado es Jesucristo, el Supremo Rey Soberano. Y anticipadamente y con todo el propósito estoy dándoles el título porque no cabe ninguna duda que este salmo está apuntando, hablando y refiriéndose claramente a nuestro Señor Jesucristo. No lo digo solamente yo, lo dicen más de 17 referencias en el Nuevo Testamento. Es uno de los salmos más citados, si no es que el más citado en el Nuevo Testamento. Así que, ¿por qué no me acompañas a leer este salmo, versículo 1 al versículo 12? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira. Y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú las quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Salmo número 2 que el día de hoy estaremos abordando está íntimamente relacionado con el Salmo 1 que la semana pasada el pastor Abelardo nos trajo la enseñanza. Incluso la tradición judía sugiere que hubo algún tiempo que estos dos salmos se leían juntos e incluso eran considerados como uno solo. Algunos comentaristas incluso afirman, y en este sentido es muy claro también cómo ambos salmos se interrelacionan, comentan que el hombre bienaventurado del Salmo 1 es el Hijo, el Rey ungido del Salmo 2. Y en ese sentido, ambos salmos son introductorios porque nos hacen ver que todo el salterio, ¿verdad? Esta palabra que debemos de familiarizarnos, el salterio es a lo que se refiere las cinco colecciones de libros que integran todos los salmos. Es mucho más que una colección de canciones de poesía hebrea, es la misma palabra inspirada de Dios. Así que al ver también el tiempo en que este salmo fue escrito, este salmo número 2, podemos ver que fue escrito además en la época de David un poco después, pero se incluyó durante el regreso de Israel del exilio. Esto quiere decir que este salmo fue incluido en esta colección de libros cuando Israel no tenía rey, cuando estaban en el exilio. Por lo tanto, quiere decir que este salmo apunta a un rey que habría de venir. El mismo pueblo de Israel estaba consciente de que ese rey al cual se refiere este salmo es uno que habría de venir. Ahora, el Señor nos enseña en este salmo, igual que en el salmo número 1, que Él tiene tu vida en sus manos, y en el salmo número 2 nos deja ver que no nada más son las vidas individuales, sino son todas las naciones. Todo el mundo está en sus manos. Por lo tanto, quiero, antes de pasar a la primera estrofa, decirte cuál es el punto central de este salmo, para que de alguna manera esta idea te acompañe durante todo este sermón, para que tú sepas claramente a quién se está refiriendo este salmo. El punto central es, en una sencilla oración, que Jesús reina sobre todo. Jesús es el Rey sobre el cielo y sobre la tierra. Este salmo está compuesto en 4 estrofas. Probablemente en tu Biblia lo puedes ver de esa manera. Hay 4 clasificaciones de 3 versículos
de cada una de esas estrofas hay una escena en particular que iremos abordando. La primera estrofa y la primera escena es aquella en donde oímos la voz de las naciones conspirando y hablando en rebelión contra el Señor y su ungido. Esta primera sección le he titulado El rechazo de las naciones y sus reyes al Señor y a su ungido. Mira lo que dice el versículo 1 al 3 nuevamente. Las naciones están sublevando, los pueblos estarán tramando cosas vanas, se están levantando los reyes. Esta palabra levantar es como una palabra de alineación militar, todos unidos contra el Señor y su ungido. Y al final en el versículo 3 están haciendo en conjunto una declaración de rechazo, de independencia y de romper con las cadenas que a su juicio Dios tiene sobre de ellos. La expresión del salmista es aquí de asombro y de desconcierto. Él no se está preguntando la razón por la cual las naciones están actuando de esta manera, más bien está expresando en esta pregunta su asombro y su desconcierto. ¿Por qué ese asombro? Porque las naciones no tienen una razón para amotinarse contra Dios y porque no hay ningún beneficio en rebelarse en contra de Dios. Fíjate cómo la palabra medita en el Salmo capítulo 1, donde el justo medita en la ley de Dios todos los días, es la misma palabra que el salmista usa en el versículo 1 y 2 para decir qué es lo que están haciendo las naciones. Las naciones están tramando, están meditando. Así que mientras el justo está meditando en las cosas de Dios, las naciones están tramando la misma palabra. Y el pastor Abelardo nos recordaba la semana pasada que una persona puede progresivamente ir en el camino de los impíos hasta llegar a la silla de los escarnecedores si no pone su atención en la ley del Señor. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer en esto es, ¿quién es aquel que el Salmo 1 está diciendo y hablando? Y los comentaristas dicen, es el Rey ungido. Solamente hay uno que puede caminar por ese camino con su propia obra y su propia justicia, el ungido, el Cristo de Dios. Y entonces el resto de la humanidad, todas las naciones, están caminando en este camino de los pecadores. Así que estos versículos, hermanos, ilustran un recuadro amplio de lo que significa la situación global de toda la historia de la humanidad. No solamente está representando una sublevación particular de algunas naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Este es un cuadro que nos ilustra claramente cuál es la situación de todos los seres humanos contra el Señor. Y en ese sentido, nota cómo en el versículo 2 los reyes se levantan unidos. Hoy difícilmente podríamos decir que los reyes, los gobernantes, los diputados, los senadores, cualquier clase de gobernante puede ponerse de acuerdo para algo, ¿verdad? Y rápidamente. Para cuestiones de política, cuestiones de tratados, de iniciativas de ayuda, de nuevas leyes, difícilmente se ponen de acuerdo, pero en este caso podemos notar que los reyes y los gobernantes se ponen de acuerdo de forma unánime contra el Señor y contra su ungido. Qué interesante, ¿no? Qué interesante ver esto. Y no es contra cualquier noción de Dios que se están rebelando, no es contra cualquier idea de una divinidad, no es contra una fuerza superior. El mundo no rechaza eso. Las naciones no rechazan eso. Tú escuchas en los medios de comunicación, en la tele, ¿verdad?, en las redes sociales, al hablar las gentes, las personas, los gobernantes de una fuerza superior, de una deidad divina superior, no hay ningún problema para ellos. Pero al momento de hablar del Señor que es revelado por las Escrituras y de hablar de su ungido, todos parecen unirse a una sola. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 24 al 27. El Señor nos hace ver en este pasaje donde la iglesia naciente estaba siendo perseguida. Pedro y Juan habían sido liberados de la cárcel por causa de predicar el Evangelio. Y mira lo que nos dice el Nuevo Testamento en este pasaje. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor,
Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, noten esto, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Notaste esto? Es justamente los versículos que acabamos de leer en Salmo 2. Y dice el versículo 27, esta es la visión de la iglesia naciente en relación a este pasaje de Salmo 2. Porque en verdad, en esta ciudad, que dice, se unieron, ¿quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, junto con los gentiles y además los pueblos de Israel, todos unidos. Yo creo que si tú has leído la Biblia, ¿verdad? Cuando tú notas la participación de los gentiles y del pueblo de Israel y de Poncio Pilatos y de Herodes, tú puedes darte cuenta que siempre hay un conflicto, siempre hay un desacuerdo, siempre hay diferencias, pero aquí hay un punto de unanimidad. Todos se unieron contra Jesús. Es interesante ver esto también, porque esta no es la única forma de rebelión que la Biblia nos habla en contra de Dios y de contra Cristo, sino hay una forma más de rebelión que nos es revelada que los gobernantes y las naciones tendrán contra Jesús en su futura segunda venida. Mira lo que dice Apocalipsis 17:14. Ellos, los reyes de las naciones, pelearán contra el Cordero. Nota que no dice contra Dios, dice contra el Cordero, es decir, contra el ungido, contra el Cristo. Pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Yo quiero que te detengas por un momento aquí y dejemos este panorama histórico de estos versículos y ahora nos traslademos al panorama amplio de todo lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué sucede con estas crisis de formas frecuentes en la tierra? ¿Qué pasa con cada ser humano en este mundo que tenemos esta predisposición a rechazar a Dios de forma natural y a oponernos a Él de forma abierta? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Qué es lo que pasa? Que todos como por default, ¿verdad? Por sentido predeterminado de configuración, en lenguaje de tecnología, nos rebelamos contra Dios. El único lugar que nos informa que está mal en este mundo es la palabra de Dios. Fuera de la Biblia, el ser humano no puede tener un entendimiento completo del problema y por lo tanto mucho menos de la solución, ¿verdad? En las esferas políticas, en las esferas económicas, sociales, laborales, ideologías, filosofías, el mundo parece establecer su propio progreso, entre comillas, y su propia libertad para poder eliminar los problemas de la humanidad. Sin embargo, la Biblia nos deja ver claramente cuál es el problema del ser humano a través de toda la historia. El pecado en la esencia misma del corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que la Biblia nos revela a través, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el problema no está en las diferencias de las naciones unas contra otras, el problema está que en el corazón de cada ser humano hay una predisposición a rechazar al Señor, a rebelarnos contra Dios. Y esto no solamente nos deja ver la Biblia esto, sino que también nos dice que estos líderes, estos gobernantes, estos reyes están tramando unidos, pero lo que están tramando va a tener consecuencias. La Biblia nos dice que hay un líder particular que también actuó de una manera y tuvo consecuencias por esas acciones. Adán y Eva, Adán particularmente, es visto como nuestro líder inicial de la humanidad. ¿Y qué pasó con él? Se levantó contra el Señor y todos fuimos afectados y todos fuimos constituidos pecadores. Todo lo que afectó la decisión de Adán, la acción de Adán, fue todo lo que estaba bajo su gobierno, es decir, sus generaciones y la creación misma sufre por causa de esa situación. Y déjame resumirte rápidamente en algunos eventos que la Biblia nos enseña de cómo esta rebelión es algo
cotidiano. Algunos de nosotros nos puede asustar un poquito lo que está pasando con el mundo y yo creo que debe de llamarnos la atención una mayor maldad cada vez, pero también debemos recordar que desde que la humanidad cayó, esta maldad se ha venido repitiendo y es un círculo que se repite y se repite. Después de la caída de Adán y Eva, antes del diluvio, la Biblia dice que los hombres en su corazón era solamente el pensar continuo el mal. Después del diluvio, los hombres trataron de edificar una torre para poder dar su nombre a ellos mismos y rebelarse contra Dios. Más adelante podemos ver genocidio e infanticidio que fueron llevados a cabo por Faraón contra el pueblo de Israel. Ahora, el mismo pueblo de Israel se rebeló contra su Señor en el desierto y adoró a un becerro. Más adelante, cuando Israel no tenía rey, el Señor levantó jueces sobre de ellos porque cada uno hacía lo que bien le parecía en repetidas ocasiones. ¿Te dice algo de nosotros en esta época también? Mira lo que dice también la Biblia acerca de los tiempos de Jesús y esta rebelión. Juan capítulo 1 nos dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos ¿qué? No lo recibieron, lo rechazaron. Y más adelante se agudiza este rechazo hasta llegar a un ruidoso grito de crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esta es la actitud, esta es la predisposición que el ser humano tiene por causa de su pecado contra su Señor y contra su ungido. No pienses que solamente esto es acerca de las naciones que estaban enemistadas con el pueblo de Israel. Esto lo que nos ilustra es la disposición de todo ser humano que vivirá hasta antes de que Cristo vuelva por segunda ocasión. Y en tercer lugar, para pasar de siguiente escena a la siguiente estrofa, nota lo que dice el versículo 3, que declaran estos reyes de estas naciones: rompamos sus cadenas, porque ellos ven esto como cadenas, el gobierno de Dios como cadenas. Déjame decirte que el pecado en el corazón de cada ser humano es tan dañino que lo que hace es que pensemos distorsionadamente, llevándonos a la conclusión de que Dios desea esclavizarlo, restringirlo, con prohibiciones, limitando su libertad y su felicidad. Esto es lo que hace el pecado. No nada más rechaza a Dios, sino también nos distorsiona nuestra mente para que pensemos que el problema es Dios, que el que esclaviza es Dios, que el que no quiere nuestra completa libertad es Dios. Esto es lo que ocasiona el pecado en cada uno de los seres humanos cuando no le conocen. Adán y Eva dijeron esto. Ellos no se rebelaron en un tumulto ruidoso contra el Señor en el principio. Ellos se rebelaron en su corazón, que es todavía peor. Ellos dijeron: no confiamos más en ti, Señor, de que tú nos vas a proveer lo mejor para nosotros. Ahora nosotros pensamos que sabemos qué es lo mejor para nosotros, no tú, nosotros. ¿Por qué? Porque escuchamos a la serpiente y entonces fue levantada una sospecha en nuestro corazón acerca del carácter benigno de Dios. Rechazamos tu amor, tu cuidado, tu sabiduría, dudamos de tus intenciones y ahora votamos, por decirlo de alguna manera, para ser nosotros los que gobernemos a nuestra manera. Hermanos, este es un problema más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando tú y yo estamos cantando que el Señor nos liberó del pecado, que nos perdonó, que nos redimió, estamos cantando verdades muy profundas y justamente esa es la razón por la cual esta serie de salmos la llamamos así, explorando sus riquezas, porque necesitamos explorar la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos alumbre mejor estas realidades tan profundas que el ser humano necesita saber. El ser humano piensa que sus soluciones liberadoras son las que van a traer la liberación o la felicidad, pero el diagnóstico del problema está equivocado. Dios no es nuestro problema somos nosotros mismos y nuestro rechazo a Él. Mira lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 3 al 4 en la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque creo que colabora con ayudarnos a ser alumbrados con lo que se está diciendo en este capítulo. Y mira, qué interesante lo que el Señor dice acerca de las cuerdas y del control que tiene sobre el ser humano. Dice: yo mismo le enseñaré a Israel a caminar.
llevándolo de la mano. Pero ¿qué dice? Pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Versículo 4, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. No son cuerdas que hay que romper, no son cuerdas esclavizantes. Y sigue diciendo el versículo 4, yo mismo me incliné para alimentarlo. Las cuerdas de Dios son de amor, de cuidado, de alimento, de protección. Y el ser humano dice, rompamos con esas cuerdas. Son como cadenas para nosotros. Así que esta es la escena que podemos ver en esta estrofa. Y yo tengo una aplicación o un par de aplicaciones que de compartirte para ti. Esto es lo que nosotros éramos antes de venir al Señor. Enemigos de Dios, como todos los demás, como dice Colosenses 1, versículo 21, que aunque antes estábamos alejados, éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Hay algo que el Señor ha hecho en favor de nosotros para dejar de ser de este ánimo hostil en cada uno de los que han creído en Cristo. Y yo te hago esta pregunta. Nosotros no somos mejores que el resto de la humanidad, pero te pregunto, ¿en qué ocupas tu mente hoy que tú estás escuchando acerca del pecado de otros? Por ejemplo, al ver las noticias, a ver lo que hacen gobernantes, a ver lo que hacen otras personas, cuando estás en tu casa, cuando estás escuchando los problemas de la familia, que escuchas del pecado de los demás, de los errores de los demás, de lo mal que se equivocan otras personas que están a tu alrededor, ¿los juzgas implacablemente y te olvidas de tu propio pecado? ¿O recuerdas que por gracia el Señor te ha redimido para Él? Y otra pregunta más que quiero hacer a manera de aplicación es, ¿existe en tu vida algún pensamiento de duda y sospecha de Dios en donde lo veas como restrictivo y prohibitivo, que te impide tu propia felicidad? Es decir, tú dices, yo estoy bien a gusto con venir y cantar los domingos, con ir al grupo de casa, con orar, con meditar la palabra, pero hay un área de mi vida en donde yo siento que el Señor está restringiéndome, me prohíbe, como que Él no quiere que yo sea feliz en eso. Si hay algo así en tu vida, yo te invito a que veas lo que acabamos de leer en Oseas, que lo que el Señor hace sobre tu vida son cuerdas de amor, de cuidado, de alimento, de protección, nada que ver con lo que a lo mejor tu corazón está pensando. Y vamos a la segunda estrofa entonces, a la cual he titulado La respuesta del Señor, quien ha consagrado a su rey. Lee conmigo el versículo 4 al 6 nuevamente para poder ver esta segunda escena. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Palabras fuertes, ¿verdad? Versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hay un cambio abrupto y repentino de esta primera estrofa a esta segunda. De estar en un terreno de ruidoso tumulto y rebeldía y de declaraciones de independencia, entre comillas. Ahora vemos esta nueva escena en una realidad celestial. El Señor está sentado en su trono, en los cielos. Y déjame decirte la reacción primera que el Señor tiene, que nos revela el versículo 4, acerca de esta rebelión, acerca de este estado de enemistad de toda la humanidad. El Señor no reacciona caminando de un lado a otro preocupado. No está confundido, no está entristecido, tampoco se apura a prevenir a sus huestes para poder prepararse para la batalla, ni tampoco se reúne con sus siervos para atacar con resentimiento cruel a sus enemigos. No. La Biblia nos declara que el Señor está donde siempre ha estado y donde siempre estará por la eternidad. Hermanos, el Señor está sentado con plena seguridad y dominio, con pleno control absoluto y confianza, reinando en los cielos y haciendo lo que Él le place. Eso es lo que está pasando en esta escena. El Señor está sentado. Incluso un teólogo llamado James Montgomery Boyce dice, Dios no se inmuta. Él no se esconde detrás de una gran muralla celestial, contando los enemigos y calculando a ver si va a poder contra ellos.
ni siquiera se levanta de donde está sentado. Termina citando él. En contraste con los reyes de las naciones que están limitados a su accionar en la tierra, la Biblia nos deja ver que el Señor reina porque su morada está en el cielo, es superior a lo de los demás reyes. Su habitación es superior a nuestra esfera terrenal. Cuando las cosas parecen salirse de control en las esferas terrenales, la Biblia nos recuerda que el Señor, el Adonai, el soberano rey, está sesionando, está funcionando, está activo, está reinando. Lo hace desde la eternidad pasada y lo hará hasta la eternidad futura. Jamás perderá su control. Y déjame decirte lo que dice Isaías 40, versículo 15 y versículo 21 al 23. Si gustas acompañarme, dice: las naciones le son como gota en un cubo y son estimados como grano de polvo en la balanza. Grano de polvo es una subcategoría del polvo. Versículo 21, pregunta: ¿no saben? ¿No han oído? El autor dice estas preguntas como diciendo, esto es algo casi natural que debería de estar en nuestra conciencia, pensar que esto es lo que es Dios. ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Mira lo que dice el versículo 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina, mientras tú y yo extendemos como cortinas persianas, telas, y a veces se atoran, a veces se caen. El Señor extiende como cortinas los cielos para darnos una imagen de la idea de su poder superior y de su gobierno sobre nosotros. ¿Qué significa entonces que el Señor está sentado? Significa que Él está dominando, Él está reinando. Y mira lo que dice que está haciendo el rey sentado. Dice que se ríe y dice que se burla de ellos. Y aunque esto suene difícil de entender incluso para nosotros como creyentes, al leer versículos como estos de decir, el Señor se está riendo, se está burlando, caray, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Déjame decirte primero lo que no significa esta risa y esta burla de Dios. No significa que Dios es un ser cruel que disfruta mofarse de los seres humanos. Tampoco significa que el Señor está gozoso ni que algo le parece gracioso. Ahora déjame te digo lo que sí significa. Lo que sí significa esta risa y esta burla es por causa de una cosa en específica: lo absurdo y lo ridículo del plan conspiratorio de las naciones y sus reyes por querer destronarlo y rebelarse de su gobierno. El Señor se está riendo de esa situación atrevida, absurda y ridícula. No se está riendo ni se está burlando de los hombres. El Señor no se burla de las aflicciones de nuestro pecado, hermanos. Yo quiero recordarte eso. La Biblia dice claramente que el Señor no se goza en la muerte del impío. El Señor no se goza en las aflicciones que tú y yo tenemos, incluso por consecuencia de nuestro propio pecado. Pero el Señor sí está mostrando lo absurdo y ridículo que es esto de querer conspirar contra Él por dos razones muy sencillas. Porque Él es el Señor soberano sobre todo el universo y porque su gobierno es la mayor bendición que los seres humanos puedan jamás recibir. Es la mayor bendición y los seres humanos lo están resistiendo. Versículo 5, después de la risa viene algo interesante que tenemos que notar. El Señor dice que les hablará en su ira y en su furor los aterrorizará o los aterrará diciendo. Nota el furor, nota la ira, pero también quiero que notes algo junto conmigo. El Señor está decidiendo hablarle a sus enemigos. El Señor podría haber pasado por alto el hablarles a sus enemigos que se están rebelando contra Él y simplemente aplicar un castigo, pero el Señor está decidiendo hablarle incluso a aquellos que se rebelan contra Él. Esto lo que nos enseña, hermanos, es que el Señor tiene siempre un corazón disponible para buscar misericordia incluso para sus propios enemigos.
Esta es la disposición del corazón de Dios. Cuando tú lees versículos como estos, donde se habla de la ira de Dios, donde se habla de su furor, por cierto, la palabra furor, ¿sabes lo que significa en el original? Es una ilustración de cuando tú estás haciendo ruido con tu nariz, echando aire por una situación que estás conteniendo. El Señor está conteniendo su furor, pero no para ser cruel, sino para hablarles la verdad, para que ellos puedan volverse de esa iniciativa. Esto muestra la gran misericordia de Dios, hermanos. Y debemos de notar que esta ira no es una emoción arrebatada como nosotros, ¿verdad? Cuando nos enojamos. Lo que quiere decir la ira de Dios es esta justa indignación de Dios a causa de esta voluntad absurda y rebelde de querer derrocarlo. Y mira lo que dice el versículo 6, que termina declarando el Señor. Así como las naciones y los reyes hicieron una declaración en el versículo 3, ahora el Señor les está haciendo una declaración a ellos. Yo no sé lo que ustedes están pensando, que quieren romper, que quieren rechazar de mí, a quién quieren poner de rey. Déjenme decirles algo, dice el Señor. Yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Él mismo ha consagrado a Jesús. Y esto quiere decir, en pocas palabras, que ellos están en contra de lo que el Señor está realizando. El Señor quiere que sepan que hay un rey más grande que ellos. Hay un rey más grande que todo rey en esta tierra. Y Él quiere dárselos a conocer. Él lo ha establecido, Él lo ha coronado. En pocas palabras, Él lo ha instalado. Dios mismo ha instalado a Jesús como rey. Jesús es el rey ordenado por su Padre, es el rey que juzgará a sus enemigos. Y déjame decirte la buena noticia en medio de todo este pasaje. Es el rey que redimirá a los que confían en Él. Amén. Es el rey que viene a establecer su poder, su gobierno, pero que usa su poder y su gobierno para traer salvación incluso a los que están en contra de Él. Ese es el corazón de Dios. Yo quiero que lo alcances a ver. El corazón de Dios late a lo largo de todos estos versículos que hablan de su justa ira, que hablan de su poder, pero este es el corazón detrás de las palabras. El Señor está hablándole a un pueblo para que se arrepienta. Y mira cómo al final, Hechos capítulo 2, versículo 36, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento está confirmando esta realidad. Es el primer sermón o la primera predicación del Evangelio en el día de Pentecostés, y Pedro está diciendo estas palabras: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Herodes, Pilatos, gentiles, pueblo de Israel, todos unidos, unánimes, ahí sí de acuerdo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes pensaron que habían ganado, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios gobierna de manera tan alta y tan sublime que usa incluso sus esfuerzos de rebelión para seguir cumpliendo y estableciendo su plan. Esa es la sabiduría de Dios, hermanos. Ese es el Dios que adoramos, como decíamos en los cantos hace un rato, que usa todo lo que sucede en este mundo para que sus planes y sus propósitos determinados se cumplan. Por medio de la cruz, Cristo fue coronado y declarado como rey. Y además, déjame decirte también esto. Eso no fue lo único que el Señor hizo a nivel terrenal. El Señor, al establecer a Jesucristo, no declaró y coronó a su rey para declarar que no hay poder sobre los reyes de la tierra que se levantan en contra de su Cristo. También estableció y triunfó de una manera más sublime. Colosenses capítulo 1, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Porque detrás de toda esta iniciativa de rechazo, de maldad en las naciones, detrás del propio pecado en el corazón del hombre, quien está detrás de todo esto es Satanás y el reino de las tinieblas. Estas huestes y estas autoridades espirituales que el Señor también derrotó
y que también avergonzó en la cruz al declarar a su Hijo Jesucristo y al resucitarlo al tercer día. ¿Te fijas los alcances que está teniendo la declaración de Dios y el poder de Dios al hacer a Jesús Rey Supremo de todo el universo? Les está poniendo en la cara a esas gobernantes espirituales el decir: yo soy Dios, yo hago lo que yo quiero y yo he establecido a mi Hijo para que Él tenga toda autoridad. Y esa autoridad no es solamente para someter a las naciones de una manera de fuerza bruta, por así decirlo, sino someter a las naciones para salvar a las naciones. Y ese es el mensaje del Evangelio que nosotros podemos ver reflejado en estos versículos del Salmo 2. Y antes de pasar a la tercera escena, déjame decirte lo que hay de aplicación para nosotros en esta segunda estrofa. Así como el Señor conoce los planes de los reyes y las naciones, hermano, déjame decirte, también conoce todo lo que hay en tu corazón y en el mío. El Señor sabe lo que estás pensando, el Señor sabe lo que estás tramando tal vez en esas áreas de tu vida donde no has rendido el completo control al Señor. Y sabes, Él es paciente, porque al haberte hecho su hijo, Él no te está por juzgar o no te está por afectar. Él está siendo paciente contigo para que tú despiertes de tu complacencia, que yo despierte de mi complacencia en esas áreas donde no hemos rendido el control al Señor. ¿Te fijas la buena noticia de esto? Que a pesar de nosotros seguir luchando contra nuestro pecado, el Señor es paciente con nosotros porque nos ha dado gracia y porque Cristo, su triunfo, no solamente es habernos persuadido, sino es habernos transformado y darnos un corazón nuevo. Yo quiero recordarte algo más en esta aplicación. Hermanos, nuestra batalla no es en contra de las personas. Hoy vivimos una época sumamente violenta y contrariada en todas las esferas del mundo. Todos contra todos. En la colonia, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, todos ahí contra todos. En la escuela, papás, maestros. En el gobierno, ni se diga, nosotros muchas veces participando también en esas situaciones. Hermanos, la lucha no es contra las personas. No te enganches o te levantes como en una turba, como en estos versículos se nos dice, contra el gobierno, contra tus empleadores, contra tus padres, joven. Recuerda que el problema central y final es el pecado en el corazón del ser humano. Yo te pregunto en relación a esto, ¿es todavía el anunciar a Cristo como Señor tu principal pasión en tu vida pública? ¿Cómo te conocen los demás, hermano? ¿Como el que anuncias el Evangelio, el que predica el Evangelio, o el que anuncia ideologías, o el que está a favor o en contra de cosas? Esta es una palabra que nos permite el Señor reconsiderar. ¿Por qué? Porque somos parte de su reino, porque Él nos ha redimido, porque Él quiere que nosotros proclamemos que Él es Rey. Tercera estrofa es: el Hijo anuncia el decreto de su reinado. Lee conmigo el versículo 7 al 9. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. Por cierto, antes de seguir leyendo, esta es ya la voz y las palabras del Hijo hablando. Continúo. Que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. En esta tercera estrofa, el Hijo es el que habla como Rey y está anunciando el decreto del Padre. Y mira cómo este decreto es tan amplio y tan glorioso, pero lo primero que se nos dice es que el Padre le está diciendo en ese decreto al Hijo: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo que debemos de aclarar en este punto, hermanos, es que no significa esta expresión te he engendrado hoy que el Señor tuvo un principio o fue creado. Porque eso no es así. La Biblia nos enseña que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha existido desde la eternidad, que no ha tenido un inicio y por lo tanto nunca fue creado. ¿Qué significa entonces esta expresión de yo te he engendrado hoy? Bueno, afortunadamente la Biblia
nos ayuda a interpretar lo que este pasaje dice. Vamos a lo que dice precisamente el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 32. La propia palabra de Dios interpreta lo que quiere decir esta declaración cuando el apóstol Pablo está declarando estas cosas. Versículo 32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos. ¿Cuándo? Al resucitar a Jesús, como también está escrito, ¿en dónde? Salmo 2, justo exactamente donde estamos. Así que aquí no hay variación, ¿verdad? La propia Biblia está diciendo qué se refiere y a qué está señalando esa promesa. El Salmo 2, que dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, Pablo está diciendo, esa promesa hecha a los padres en el Salmo 2, de que él pondría un rey, fue cumplida al Señor resucitar a Jesús y hacerlo rey. Esa expresión de yo te he engendrado hoy está haciendo alusión a cuando Cristo fue resucitado, fue levantado de la tierra, no solamente ya como el Hijo de Dios, sino como el Mesías, el Cristo, el Redentor, el Rey Supremo sobre todas las cosas. Y entonces nosotros debemos de ver lo que dice el versículo 8 y 9, que es lo que el Padre le promete al Hijo en ese decreto eterno que se ha hecho hacia Él. Versículo 8 y 9 dice, el Padre está diciendo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. En estas palabras, hermanos, está contenido lo que llamamos nosotros el Evangelio del Reino, las buenas noticias de la autoridad de Cristo sobre todas las naciones. Y como cantábamos hace un momento en la canción de Contempla a Dios, yo te quiero invitar a que contemples ahora la sabiduría de Dios en lo que voy a decir, que está reflejado en estos versículos. La insondable sabiduría de Dios en esto, en darle como herencia, como regalo a Cristo, esas mismas naciones que se están levantando en contra de Él. La sabiduría de Dios inmersa en el Evangelio del reino de Dios. Cristo reinando, Cristo gobernando durante esta época, desde que Él resucitó hasta que Él venga por segunda ocasión, Él está proclamando las buenas noticias de que esas naciones mismas que se han levantado, todo ser humano que se levante en su contra, puede ser alcanzado porque Él tiene autoridad para alcanzarlos a través de su evangelio. Y mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. Si tú conoces la Biblia, sabes qué está contenido en esos versículos, relacionado totalmente con lo que acabamos de leer. Acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Palabras de Jesús. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento el Señor Jesucristo, con toda su autoridad, envía a los discípulos para predicar el evangelio de su reino. Ese evangelio donde se anuncian buenas noticias de salvación, incluso para el pecador más rebelde y más enemistado contra su Señor. De todas las naciones, no solo el pueblo de Israel, las más lejanas, las más torcidas, las más endurecidas, el Señor promete esto. Pero también hay una segunda forma de dominio que vendrá en el futuro de parte de Jesucristo sobre las naciones, y es para ejercer el juicio y castigo sobre ellas. Mira lo que dice Apocalipsis 19, versículo 15. En esas últimas escenas de Apocalipsis donde se narra el regreso de Cristo, dice que de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, justo como está diciendo el Salmo 2. Él mismo, Jesucristo, pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Cuál es el nombre escrito, hermanos? Rey de reyes y Señor de señores. Toda autoridad es de Jesucristo en todo momento y en toda la historia de la humanidad. ¿Qué aplicación podemos tener de esta tercera estrofa entonces nosotros como creyentes, como su iglesia?
Bueno, la primera que yo quiero decirte es esto. Tú y yo hemos sido salvados si tú crees y has confiado en el Señor Jesucristo como ese Rey, pero también como el Salvador de tu vida. Tú has sido salvado porque el Señor le ha dado pueblo de todas las naciones a Cristo como herencia suya y como posesión suya, y por lo tanto tú eres parte de ese gran regalo del Padre a Jesús. Tú estás aquí no porque tú decidiste hacerlo, no porque tú estás de alguna manera coincidiendo con lo que la Biblia manifiesta o persuadido por la verdad de que Cristo es el Rey. No, tú estás aquí porque Dios en su misericordia le está por otorgar un gran regalo, una posesión suya a Cristo, y ya la está reuniendo y ya la está poseyendo. Y todo el Evangelio de Dios está avanzando. Y déjame decirte una buena noticia: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque eso es un decreto de Dios. ¿Sientes seguridad? ¿Sientes confianza ante lo que está pasando en medio de nuestro mundo, verdad? Donde los valores y los principios son contrarios a la palabra de Dios, donde los gobernantes, donde nuestros familiares, nosotros mismos estamos siendo bombardeados por todas estas cosas contrarias que rechazan a Dios. Déjame darte una buena noticia: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tú eres un regalo del Padre para Cristo, y por medio del Evangelio y al creer tú en Cristo, tú tienes una promesa segura. El pueblo redimido, aquellos que han sido atraídos y transformados por su amor a su reino, los que han creído en Cristo, jamás serán condenados. Yo quiero que tú descanses. Si has puesto tu fe en Cristo, quiero que descanses en esta verdad, porque la palabra quiere que tú descanses en esta verdad. Jamás serás condenado. ¿Por qué? Porque nuestro Rey, Él mismo ha pagado ese precio para que seamos bienaventurados para siempre, como dice la última línea de la última estrofa. Vamos a esa última estrofa, en número 4 lugar y final. Es el llamado a las naciones a adorar y a honrar al Hijo. Versículo 10 al 12, lee conmigo. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y míralo cómo termina. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Esta última escena, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está proclamando un anuncio a los reyes, una advertencia final a las naciones, a cada uno de nosotros, a todo ser humano. No es una invitación, esta no es una invitación, esta no es un ruego, ¿verdad? Tratando de persuadir sentimentalmente al mundo. Este es un anuncio solemne que el Espíritu Santo a través del salmista está haciendo, y dice claramente: ahora. Ahora, no mañana, no después, no cuando mi situación económica esté un poco mejor, no cuando mi familia esté un poco más de acuerdo como yo quiero que esté, no cuando yo ya haya cumplido mis planes y propósitos. El Espíritu Santo dice: ahora. Ahora, desiste de tu conspiración, le dice a las naciones, nos dice a nosotros, a todo aquel que no ha rendido su vida a Cristo, a aquellos de nosotros como creyentes que tal vez estamos considerando algunas esferas de nuestra vida en rebeldía contra el Señor y que no la hemos rendido a Él. El Señor dice: ahora deja tus argumentos, haz a un lado tus sospechas, tus deseos de hacer lo que quieres, tu pensamiento de que Dios es quien te esclaviza, porque eso es lo que hace el pecado. Muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y no solamente los jóvenes, tal vez de todas las edades, pero particularmente los jóvenes, eso es lo que nos hacen notar, nos comunican, ¿verdad? Es que con Dios la vida es aburrida, es restringida, es que siento como que necesito vivir. Considera lo que dice el versículo 10 para ti en esta mañana. Y el Espíritu Santo dice: entren en juicio, vuelvan en sí. Es como cuando el hijo pródigo, ¿verdad?, se dio cuenta de su condición verdadera, y ¿qué dice la Biblia que hizo? Volvió en sí. El Espíritu Santo trajo esa realidad, esa convicción. Y la invitación en el versículo 11 y 12 es: adoren al Señor. No es nada más cántenle, ¿verdad? No es nada más únanse a la música del domingo. La palabra aquí original de adoración o de adorarlo es sírvanlo. Sírvanlo todos los días de su vida.
en todas las esferas, ahí donde es más difícil, ahí donde luchamos, ahí donde batallamos, ¿verdad? El Señor nos dice, sírvanlo de una manera palpablemente reverencial, no con sospecha, no con indiferencia. Y dice, honren al Hijo. La palabra honrar significa besen al Hijo. Es una expresión de rendición cuando un rey es derrotado por otro rey. Lo que queda es reconocer su victoria y lo que queda también es mostrar su misión. Eso es lo que está diciendo el salmista inspirado por el Espíritu Santo, es honren al Hijo, ríndanse al Hijo. No porque Él sea el que les vaya a infundir algo malo, no, es que es el Rey, es el dueño de todas las cosas, es el autor de la vida y es el autor de la redención para todos aquellos que quieran refugiarse en Él. Mira lo que dice Juan capítulo 5 y con esto quiero ir cerrando. Versículo 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, hermanos, no honra al Padre que lo envió. Quiero hacerte una invitación antes de entrar en la conclusión en esta estrofa. Sobre todo a los que vienen por primera vez o a los que tal vez viniendo, tal vez ya meses o semanas, nos has estado visitando, pero no has rendido tu vida a Cristo. Déjame decirte, hay algo que realmente vale la pena y es adorar en esta vida a Jesús. Cambia tus lealtades, quiebra tus ídolos que te ofrecen seguridad y control de una manera falsa. Déjame decirte que ellos son los que esclavizan. Déjame decirte que el pecado es el que esclaviza a través de hacernos creer que hay otras cosas que nos pueden brindar seguridad, control y felicidad. Baja las armas, yo te digo en esta tarde ya. Vuelve en sí, como le dijo el Espíritu Santo a ese hijo pródigo. El Rey desea tu salvación. Y finalmente, quiero decirte que cuán bienaventurados son los que se refugian en Él. Y hago notar esto, aunque nada bueno haya en ellos, aunque sea que se hayan rebelado contra Él, si ellos reconocen su maldad y solamente confías en este gran Rey, serás bienvenido a su reino. El único requisito para escapar de la justa indignación de Dios por causa de nuestra rebelión es confiar en Cristo y refugiarnos en Él. El Salmo capítulo 34, versículo 22, y esta es mi última cita. Salmos es un libro tan rico, tan enormemente valioso para nosotros. Nos dice que es de una manera amplia lo que el Señor quiere para nosotros en esta última línea de ser bienaventurados. Salmo 34, 22. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Ese salmo me hace gozarme y yo espero que te haga gozar de ti si tú confías en Cristo. Y si tú no confías en Cristo, que este salmo pueda ser un buen anuncio, una buena noticia para ti, para que corras a este gran Rey de gloria y de gracia. Quiero cerrar con esta ilustración. ¿Recuerdas al ladrón crucificado al lado de Cristo? Yo he escuchado muchas veces al pastor Abelardo que quiere platicar con él cuando esté ahí en la presencia del Señor, ¿verdad? Y preguntarle muchas cosas. Pero platicaba un pastor acerca de una ilustración con ese ladrón una vez que ya estaba en el cielo y que había un ángel que le preguntaba, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí, verdad? Era la primera persona que entraba porque Cristo le dijo a este ladrón, tú estarás conmigo hoy en el paraíso, ¿verdad? Y el ladrón decía, pues no sé, no sé qué estoy haciendo aquí por mí mismo, ¿verdad? No, ¿cómo que no sabes? Decía la ilustración que daba este pastor acerca de la respuesta del ángel. ¿Cómo que no sabes? O sea, que no conoces la doctrina de la justificación por la fe. Y decía, no tengo ni idea de qué es eso, ¿verdad? ¿No conoces la doctrina de la inerrancia de las Escrituras? Y el ladrón así como, no sé de qué me hablas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Y el ladrón se queda pensando y dice, pues el hombre que estaba crucificando en medio de nosotros dijo que viniera, y yo aquí estoy porque confié en sus palabras.
Eso es lo que se está refiriendo esta última línea de Salmos capítulo 2. Que tú confíes en el hombre de la cruz, que es rey sobre todas las cosas, que ya no está en esa cruz, que ya está sentado a la diestra del Padre reinando, atrayendo a muchos hacia Él para que sean su posesión y su herencia para siempre. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo ante esta verdad que este salmo hermoso nos declara? Y con eso quiero concluir. Esta bienaventuranza es para todos aquellos que, no importando su pasado, no importando lo que hayan hecho, quieren venir y refugiarse en el Señor. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos a ti la gloria y la honra, pero también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre usando tu palabra para atraernos a ti y adorarte y honrar al Hijo y poder rendir todas nuestras vidas para refugiarnos cada día en Él, Señor. Señor, yo te pido que en esta tarde aquellos que no te conocen, aquellos que siguen todavía en esta rebeldía o en este engaño por el pecado de pensar que tú eres el problema, que tú hoy, Señor, con tu Espíritu, muestres a esas personas que nos están escuchando que tú eres un Rey de amor, que tienes todo el dominio y que has enviado a tu Hijo Jesucristo no para condenarnos, sino para redimirnos de nuestra propia maldad, de nuestra propia rebeldía contra ti, Señor. Nosotros nos perdimos y tú saliste a buscarnos, Señor. Y por eso estamos aquí, por eso hay un pueblo reunido en este lugar hoy, en este domingo, Señor. Porque tú viniste y triunfaste en la cruz, porque tú viniste y obraste conforme a lo que a ti te place, y lo que a ti te place es redimir a los pecadores rebeldes, Señor, que confían en ti, que se rinden a ti. E incluso como tus hijos, Señor, los que estamos en este lugar también, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a doblegar todas esas áreas de nuestras vidas que aún siguen levantándose en contra tuya, Señor. Hazlo tú, Señor. Recuérdanos que tú eres el Rey, que has logrado todo para poder hacerlo, y tu Espíritu está en nosotros, Señor. Y que podamos cantarte a continuación para poder afirmar estas verdades en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.